Ahora comienza The Champions, tu programa favorito de noticias y todo sobre el mundo deportivo, con Kevin Tarracena, solo por OMV Radio, la radio que puedes ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. Sean bienvenidos como cada lunes a su nuevo episodio aquí en su programa favorito de deportes, The Champions. Los acompaño como siempre su servidor Kevin Tarracena y el día de hoy tenemos un asombroso programa para todos los amantes del hockey. Así que no te despegues porque hoy toca hablar de la Liga Nacional de Hockey. ¡Comenzamos! La National Hockey League, más conocida simplemente por sus siglas NHL, es una liga privada de hockey sobre hielo profesional formada por franquicias de Canadá y Estados Unidos. Esta liga se fundó oficialmente el 26 de noviembre de 1917 en Montreal, Canadá, a partir de 4 equipos procedentes de un campeonato anterior creado en 1909. La National Hockey Association, originalmente todos los clubes eran canadienses, hasta que en 1924 se expandió a Estados Unidos. Desde 1942 hasta 1967, la liga tuvo solamente 6 equipos: los Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Canadiens de Montreal y Toronto Maple Leafs. La NH aumentó la cantidad de equipos hasta 12 la temporada de 1967. 18 equipos en 1974 y 21 equipos en 1979, mientras mantenía una intensa rivalidad con la World Hockey Association en la década de 1970. La NLH se disputaba actualmente entre 32 equipos, 7 de Canadá y 25 de Estados Unidos. La mitad de los jugadores de la liga son canadienses, la cuarta parte son de Estados Unidos y los demás son extranjeros, provenientes de su mayoría de Rusia, República Checa, Suecia y Finlandia. El campeón de la fase final gana la Stanley Cup, el trofeo deportivo profesional más antiguo de la Norteamérica, creado en 1983. Los equipos más exitosos han sido Montreal con 24 Stanley Cups, Toronto con 13, Detroit con 11, Boston y Chicago con 6 y Edmonton y Pittsburgh con 5. La NLH está considerada por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo como la liga más importante del mundo en su deporte. Además, es una de las 5 grandes ligas deportivas que existen en Estados Unidos, junto a la NBA baloncesto, la NFL americano y la MLB, que es béisbol, y junto también la MLS, que es el fútbol. Antes de que se creara la National Hockey League, ya se habían intentado crear un torneo profesional de hockey sobre hielo para Canadá. En su mayoría de las ligas provinciales de carácter amateur, el campeonato más importante que existió fue la National Hockey Association, creado en 1910 con clubes de Ontario y Quebec, y cuya franquicia pertenecían a empresarios canadienses. El torneo más importante era la Stanley Cup, que desde 1893 se disputaba a los campeones de distintas ligas que existían. En 1917 hubo una serie de disputas en el seno de la NH. Entre el propietario de Toronto Blue Heat, equipo precedido por el polémico empresario Eddie Livingston, y los otros 4 clubes que permanecían en esa liga Montreal canadiense. Los 4 clubes decidieron crear una nueva competencia profesional, la National Cup. Las reuniones comenzaron el 22 de noviembre y la competencia se constituyó oficialmente el 26 de noviembre de 1917, con Frank Calder como su primer presidente. La primera temporada, que comenzó el 19 de diciembre de 1917, no estuvo exenta de dificultades. Dejó de jugar a mitad de campaña porque su estadio se quemó y hubo que continuar con 3 clubes hasta que Capitol Dogs regresó en 1919. El primer campeón de la NHL fue Toronto Arenas, que a su vez se hizo con la Stanley Cup al derrotar a los Vancouver Millionaires. Pero ese año no se ganó y no se jugó la Stanley Cup porque el club que venció ese equipo fue afectado por la pandemia de gripe la española. En la década de 1928, la NHSL se consideró como la principal liga norteamericana por encima del otro torneo profesional, la West Canada Hockey League. Su fuerte competencia hizo que los jugadores de hockey sobre hielo fueran los atletas mejor pagados respecto a otros equipos.
Los jugadores de hockey sobre hielo fueron los atletas mejor pagados respecto a otros deportes. A su vez, en 1920 se produjo el primer traslado de ciudad de una franquicia, cuando Case Bell Dog se mudó a Hamilton para convertirse en Hamilton Tigers. Los Stanley Cup estuvo dominada por los equipos de la NHL, excepto en 1925 y 1926, cuando la Victoria Cougars de los WCHLS proclamaron campeones. Ese fue el último año en que un equipo ajeno a la NHL se hacía con ese trofeo. En todo ese tiempo, la NHL tuvo una rápida expansión. La temporada 1924-25 amplió a 6 clubes con la creación de Montreal Maroons y Boston Bruins, la primera franquicia de Estados Unidos. Un año después llegarían a Pittsburgh Pirates y Nueva York American. Ambos desaparecieron. El éxito de hockey en Nueva York propició a la creación de otras franquicias en esa ciudad por el parte del propietario de Madison Square Garden, que se llamó New York Rangers. En la temporada de 1926, la WCHL desapareció y la NHL se convirtió de facto a la única liga profesional de Norteamérica. Del mismo modo, la Stanley Cup dejó de ser un campeonato interliga para ser el máximo trofeo de la NHL. Aprovechando su nueva situación, la liga se expandió a otras ciudades en el norte de los Estados Unidos, con la constitución de New York Rangers, Detroit Cougars y Chicago Blackhawks. Con una liga de 10 equipos se creó por primera vez un sistema por conferencias, con la división canadiense y la división americana, más los playoffs por el título. Con el nuevo sistema, el primer campeón fue Ottawa Senators. Ese fue el primer campeón, Ottawa Senators. La rápida expansión de la liga se frenó por culpa de los cracks del 29 y la gran depresión. La mayoría de clubes tuvieron problemas económicos. Se rebajaron los salarios y se produjeron traslados y muchas franquicias. Pittsburgh Piratas se trasladó en 1930 a Filadelfia, se convirtió en Philadelphia Quakers y desapareció un año después. Ottawa Senators se mudó en 1934 a San Luis, Missouri. Cambió su nombre por Solar Eagles y dejó de existir en 1935. Del mismo modo, Montreal Maroons cesó sus operaciones en 1938. A las crisis económicas de América se sumó también la Segunda Guerra Mundial, que afectó al desarrollo de la NHL. Muchos jugadores, en su mayoría canadienses, tuvieron que cumplir el servicio militar y lucharon en el frente con Montreal Canadiens. Estuvo a punto de ser trasladado a Cleveland, obvio, en 1939, aunque ese movimiento fue frenado a última hora por un grupo inverso. Kevin Seke compró el club en 18. Por su parte, New York American perdió casi toda su plantilla, tuvo que dejar la competencia en 1942 y nunca más regresó. A partir de la temporada de 1942 y 1943, la liga quedó reducida a 6 equipos: Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Detroit Red Wings y Chicago Blackhawks. Y también New York Rangers, se me había olvidado. Todos ellos conocidos como Original 620. En 1943 falleció Frank Calder y se nombró un nuevo comisionado, a Red Dutton, quien a su vez fue reemplazado por Clarence Campbell, máximo dirigente de 1946 hasta 1977. Durante 25 temporadas hasta la temporada 1968 y 1969, la NHL no aceptó ninguna expansión y quedó concentrada en el noreste de Norteamérica. Los propietarios de los equipos Clarence Campbell mantuvieron un sistema cerrado con criterios de admisión riguroso que impedían la llegada de nuevos clubes. Al haber pocos equipos, fue frecuente que algunos llegaran a dominar la liga y ganaran a varios campeonatos consecutivos. Los más beneficiados fueron Montreal Canadiens con 10 títulos y Toronto Maple con 9. También se puede potenciar la rivalidad y la asistencia a los estadios aumentados. Ese periodo se caracterizó además por la fuerte presencia de jugadores canadienses, en detrimento de deportistas de otros continentes.
Originalmente los equipos tenían derecho exclusivo a la hora de fichar a un jugador promesa. Si en este se encontraba dentro de un área de 50 millas de distancia desde la sede del club, si el jugador estaba fuera de esa área podía negociar con cualquier equipo. Esta norma se mantuvo hasta la introducción del primer draft en 1963. Esto también limitó los traspasos entre clubes. Aunque la liga se consolidó en ese tiempo como la primera de hockey sobre hielo en Norteamérica, se potencializaron otros campeonatos en ese deporte, especialmente aquellas zonas sin franquicia en la NHL. Uno de los más relevantes fue la Western Hockey League, concentrada en el oeste de Estados Unidos y Canadá, que funcionó desde 1952 hasta 1974. También gozó de buenas aceptaciones la American Hockey League, que más tarde se convirtió en una liga menor de la NHL. En esa época hubo deportistas que se convirtieron en la leyenda de hockey en 1945. El atacante de Montreal Canadiens, Maurice Rocket Richard, fue el primer jugador que logró 50 goles en 50 partidos. Y el primer que alcanzó a los 500 goles en toda su carrera en 1957 fue Richard. Fue miembro de los adoptados Puck Linel, línea atacante de Montreal formada también por Hector Blanc y Elmer Lange. Por parte de Detroit Red Wings destacó el trabajo de Gordon Howe, Terry Saguk. En Toronto Maple, la figura del exjugador Connie Wadley como propietario fue clave para el éxito de la franquicia. El éxito de otras ligas de hockey sobre hielo y el interés por sellar acuerdos televisivos en Estados Unidos hizo que la NHL se planteara crear clubes en otras ciudades, cuando se supuso que la Western Hockey League planteaba convertirse en una liga profesional que competiría por la Steel League Cup. En 1967, 6 franquicias de expansión que ampliarían la liga a 12 clubes. La medida supondría también la creación de una nueva división, formada por los debutantes ese mismo año. Se creó un sindicato para los jugadores, la Asociación de Jugadores de la NHL. En la temporada de 1968 y 1969 debutaron California Steel, Los Ángeles The King, Minnesota North Star, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins y St. Louis Blues. Era la primera vez que la NHL se instalaba en ciudades de la costa oeste. Todas las franquicias de expansión fueron las ciudades estadounidenses, lo que motivó las quejas de los aficionados canadienses. Por ello, en 1970 se crearon 2 nuevas franquicias que aumentaron la categoría a 14 participantes: Vancouver Canucks y Buffalo Sabres. Desde 1972, la National Hockey League tuvo que competir con una nueva liga profesional que aspiraba a convertirse en la más importante de América, la World Hockey Association. Para conseguir espectadores, esa liga dio franquicias en ciudades donde otros torneos no tenían presencia. Permitió que sus clubes pagaran altos salarios a los mejores jugadores de la NHL y sondeó el mercado extranjero durante 7 años. Se produjeron disputas entre ambos campeonatos que en algunos casos terminaron en los tribunales. En ese año la NHL subió a 16 participantes con 2 nuevas franquicias: New York Island, Atlanta Flames, y posteriormente se mudó a Calgary. La temporada siguiente disputaron a Kansas City Scouts y Washington Capitals. A finales de los años 1970, la WHA sufrió graves problemas económicos que dieron con su disolución en 1979. La NHL aceptó absorber al campeonato y 4 de sus 6 clubes, Edmonton Oilers y Hartford Whalers, ingresaron a partir de la temporada de 1979 con franquicias de expansión. Los propietarios de los otros equipos que se quedaron fuera, Birwell Bull y Cincinnati Stingers, recibieron una compensación. Con la desaparición de Cleveland Barons tras ser advertidos por Minnesota North Star, la NHL se quedó con 21 equipos y la participación se estableció con cifras durante varias temporadas. Salvo los traslados de Calgary Flames y New York Yield, no hubo movimientos destacados y la NHL no estudió expandirse a otros mercados. La década de 1970 y 1980 fueron la época de las distintas en el hockey sobre hielo americano. 4 Stanley Cup consecutivas desde 1966 hasta 1979. El año siguiente, New York Island se convirtió en dominador absoluto de la NHL con 4 Stanley Cup.
Entre 1980 y 1983, más la actuación destacada de jugadores como Michael Bowsy, primer atacante igualado a la marca de 50 goles en 50 partidos, de Maurice Richard después de Edmond Hort, fue quien consiguió 4 títulos consecutivos, desde 1984 hasta 1988. Con un equipo liderado por las estrellas Wayne Griggs y Mark Mercy de 1990 a 1992, el torneo estuvo dominada por Pitbull Pingüi de Mario Lendl. Uno de los hechos más destacados a finales de los años 1980 fue la llegada de más jugadores extranjeros, gracias a la caída del muro de Berlín, el final de los regímenes comunistas de Europa de Este y la desaparición de la Unión Soviética, principal dominador de hockey en torneos internacionales, aunque la NHL se había abierto al mercado internacional con jugadores como el sueco Borg Selmid o el fin de Harry Kurre. El final del telón de acero proporcionó la llegada de rusos a la llegada en 1980. El jugador Peter Streinke huyó a Checoslovaquia con su mujer y su hermano para fichar por Kevin Nordic. También fue relevante a la llegada de Sergei Bobrovsky en 1990, cuando aprovechó una gira de su equipo en Estados Unidos para escaparse de contratación y viajar hasta Detroit, donde fichó por los Red Wings. Tras varios años sin aumentar el número de participantes, la NHL diseñó en 1990 un ambicioso plan de expansión hasta 28 clubes, que según su cuenta dejaría beneficios por valor de $400 millones. En la siguiente década, el encargo de llevarlo a cabo fue un nuevo comisionado, Gary Bettman, quien llegó en 1993 con experiencia en otras ligas grandes deportivas como la NBA. Dicho plan contemplaba también el establecimiento en el sur de Estados Unidos, donde el hockey sobre hielo no era demasiado popular y había posibilidades para explotar un nuevo contrato televisivo. Para ello otorgó 3 plazas de expansión para San Jose Sharks en 1991 y 1992. Para la temporada 1992 y 1993 se crearon clubes más Mighty Ducks of Anaheim y Florida Panthers. En 1994 tuvieron lugar los 2 primeros conflictos laborales entre la Asociación de Jugadores de la NHL. En 1994, los jugadores reclamaron una revisión al alzar consumidor colectivo entre los clubes, pidieron un límite salarial para evitar la quiebra de algunas franquicias. Al no haber concedido, la liga no respondió con un cierre patronal con 104 días. Cuando alcanzó un acuerdo, la temporada tuvo que reducirse a 48 encuentros. En ese momento el acuerdo no sirvió para nada. La diferencia económica entre pequeños y grandes mercados. Aunque en un principio no estaba contemplado, la NHL apoyó también el traslado de franquicia con problemas financieros a la zona del sur de Estados Unidos. El primer movimiento fue el traslado en 1993. Stardale, Texas, para crear los Dallas Stars, mientras que en 1998 Hartford Whalers se fue a Carolina del Norte y se convirtió en Carolina Hurricanes. El mercado de Canadá se vigió perjudicadamente por esta polémica, ya que el país estaba inmerso en una crisis económica. Por la devaluación del dólar canadiense respecto al estadounidense, la moneda de referencia para pagar las nóminas, algunos clubes situados en ciudades pequeñas no pudieron soportarlo y terminaron mudándose a zonas con mayor potencial exponencial en 1995. La NHL buscó una mayor protección internacional y permitió que los jugadores pudieran disputar los Juegos Olímpicos de Invierno a partir de la edición de Naga en 1998. Se inició un nuevo plan de expansión para aumentar los participantes a 30, además de explotar nuevos mercados como suicidio en la creación de Nashville Predator en 1998. Se buscó regresar a ciudades que anteriormente tuvieran un club en la liga. De este modo nacieron Atlanta Trade en 1999 y en 2001 en septiembre. En 2004, a pocos días del inicio de la temporada, la liga y la asociación de los jugadores de la NHL no alcanzaron un acuerdo sobre un inconveniente colectivo. El pago del salario y la implementación de un tope económico de seguridad para los clubes por el comisionado de la NHL anunció un cierre patronal a diferencia de otros cierres patronales. Las negociaciones quedaron estancadas, por lo que los jugadores opinaban que el tope era un límite salarial encubierto. A comienzos de 2015 no alcanzó ninguna solución, por lo que Gary Bettman anunció la cancelación completa de la temporada 2004 y 2005. Era la primera vez desde 1919 que no se jugaba una final de Stanley Cup.
y la NHL se convirtió en la primera liga norteamericana que canceló su desarrollo por una disputa laboral. Finalmente, en julio del 2005 se remontaron las negociaciones y se alcanzó un acuerdo para renovar el convenio colectivo. A cambio se implementó un límite salarial estricto vinculado a un porcentaje de los ingresos de la liga, así como cambios en la figura del agente libre. La vuelta del campeonato en la temporada 2005 y 2006 deparó un récord de distancia a los estadios y cambios en el reglamento para dar mayor atractivo al juego. La liga aprovechó la huelga de 2004 y 2005 para probar nuevas normas en las America's Hot League, como tiros de penalti. Si el juego estaba empatado al final del partido y su prórroga que se introdujeron cuando la NHL regresó para captar nuevos aficionados a niveles mundial. La NHL se celebró algunos de sus primeros partidos de temporada en el extranjero. Amistoso con equipos locales, en 2008 se creó un evento especial para años nuevos, en la HL Wind Classic, que consiste en un partido de hockey disputado en un estadio al aire libre. Sin embargo, algunas franquicias tuvieron problemas financieras y no funcionaron comercialmente, especialmente en algunas zonas que en los años 1990 recibieron franquicias de expansión para promocionar el deporte. La NHL tuvo que hacerse cargo de Phoenix Coyotes, que declaró la bancarrota en 1998 y busca nuevos compradores, y la liga aprobó la venta de Atlanta Trails a franquicias con problemas financieros a un grupo inverso de Whisky, que lo trasladó y convirtió en los nuevos Whisky Jets. Para la temporada 2012 y 2013 la NHL ha propuesto un sistema de 4 conferencias en sustitución del actual sistema de 6 divisiones y 2 conferencias, que la justa gobernadora aprobó el 5 de diciembre del 2011. La nueva organización buscaba más cercanía entre franquicias según su grupo, que rebaje el efecto de los usos horarios en la retransmisión con el nuevo sistema de los equipos. Jugarán 36 a 38 encuentros dentro de su conferencia, 2 partidos en casa y fuera. Contra cada equipo de otras conferencias, 2 grupos tendrán 8 clubes, mientras que otros 2 contarán con 7. Sin embargo, la Asociación de Jugadores de la NHL rechazó este plan el 6 de enero del 2012, por lo que su aplicación se ha propuesto y el sindicato señaló que no se aceptará ningún cambio en la configuración divisional hasta la temporada 2012 y 2014. Durante la temporada 2012 y 2013, la Asociación de Jugadores aceptó otro plan por la temporada 2013 y 2014, un sistema con 2 conferencias y 4 divisiones. Con el nuevo sistema, cada equipo juega 4 o 5 partidos contra los otros equipos en su división de conferencias. 3 partidos contra los equipos contra la división de conferencia y 2 partidos contra los equipos en la otra conferencia, por un total de 82 partidos. En la temporada 2017 y 2018 la liga se amplió con un equipo nuevo en Las Vegas, los Vegas Golden. Este equipo fue el primer equipo de expansión en la historia de las grandes ligas norteamericanas para avanzar a la ronda final de postemporada en su primera temporada. Sin embargo, los Golden King perdieron en la final de la Copa Steam a los Washington Capitals en 5 partidos, pero ganaron 13 partidos en la postemporada. En la temporada 2019 y 2020 empezó en octubre del 2019 y fue expectada para terminar en abril del 2020. Sin embargo, después de la Organización Mundial de la Salud anunció la declaración de la pandemia del COVID-19 el 11 de marzo del 2020. Un jugador de la NBA, Rudy Gobert, dio positivo por COVID-19. Como resultado, en la NHL suspendió la temporada del 2019 y 2020. Un día después, el 26 de mayo del 2020, la NHL anunció que los partidos restantes de la pretemporada regular serían cancelados y 24 equipos calificaron a la que comenzó el 1 de agosto del 2020. Todos de los partidos de la postemporada fue jugados sin audiencia en Edmonton y Toronto. En Canadá, el hockey sobre hielo fue uno de los primeros deportes transmitidos por televisión y goza de gran tradición mediática al ser un país bilingüe. Puede seguir tanto en inglés como en francés. Los derechos de emisión a nivel nacional corresponden desde el 2014 al Mundial. CBC ha emitido durante más de medio siglo el programa de Hockey Night in Canada, donde se transmiten los partidos más importantes de los equipos canadienses. En el mercado francónico, en el canal de pago TVA Sports transmite los partidos de los Montreal Canadiens, el equipo de Quebec, más el de All-Star Game y los playoffs de la Copa Stanley.
En Estados Unidos la situación es diferente, con una mayor competencia y sin un espacio tradicional que retransmite hockey como en Canadá. La temporada 2021 y 2022 marca el primer año de acuerdo desde 7 años en ESPN y TNT eSports. El acuerdo de ESPN incluye 25 juegos de temporada regular en ABC a los canales lineales de ESPN y 17 juegos transmitidos en exclusiva por ESPN y Hulu. La cobertura de TNT eSports incluye hasta 72 juegos de temporada regular en TNT o TBC. Los playoffs se dividen entre ESPN y TNT eSports, con ABC televisando los finales de la Copa Stanley durante los años pares y TNT televisando las series campeonatos durante los años impares. La base de los aficionados de la National Hockey League en Norteamérica no están dispersas como los de la NBA o la NFL, pero sí es una de las influencias a nivel deportivas y está especialmente concentrada en Canadá y el norte de Estados Unidos, donde hay un clima más frío desde la década de 1990. La NHL también se comercializa a países de Europa y la comunidad de Estados Unidos independiente. El All-Star Game de la National Hockey League es un evento amistoso anual que se celebra normalmente a mitad de la temporada, donde los mejores jugadores de la NHL juegan entre ellos. El carácter del partido es lúdico, deportivo, al igual que el evento similares como el de All-Star The Weekend de la NBA. Se disputa ininterrumpidamente de la temporada de 1947 y de 1948. Los equipos que se enfrentan son un combinado de conferencias, entre otra combinado desde la conferencia de Oeste, en una sede elegida por la NHL desde la temporada del 2010 y 2011 hasta la temporada 2014 y 2015. Fueron los propios jugadores los que eligieron quién debe de estar presente, aunque anterior temporada estaban abiertos a las votaciones de los aficionados. El entrenador de cada conferencia también fue elegido por el resto de entrenadores. Los jugadores estuvieron obligados a participar. Si son elegidos en caso de ausencia, la liga se reserva el derecho a una sanción. A partir de la temporada 2015 y 2016, el partido fue reemplazado con un torneo que involucra a 4 equipos correspondiente a las 4 divisiones de la liga. Aunque el All-Star Game se juega desde la temporada de 1947 y 1948, ya hubo encuentros de estrellas con carácter beneficiado antes incluso de la creación de la NHL. El primer encuentro de este tipo en hockey sobre hielo se jugó el 2 de enero de 1908, a la memoria de Howard Stewart, fallecido 3 meses después de que su equipo ganara la Stanley Cup. En el encuentro se recaudó $2,000 que se destinaron a su familia. La iniciativa se repitió el 12 de diciembre de 1933 en honor a Cy Bailey, jugador de Toronto Maple Leaf, que tuvo que retirarse por una grave lesión. En este caso fue de la propia NHL quien organizó el partido. La NHL se reserva el derecho de sustituir al All-Star Game por otra clase de eventos en 1939 y 1978. Se reemplazó por un partido entre combinados de estrellas de la NHL y un equipo con los mejores jugadores de la Unión Soviética en 2006, 2010 y 2014. Tampoco se disputó al coincidir con los Juegos Olímpicos de Invierno. Y bueno, mi Champions, vamos a ver a los más campeonísimos, a los que más tienen trofeos en esta liga de hockey. En primer lugar tenemos a Montreal Canadiens, que tiene 24 Stanley Cup. En segundo lugar tenemos a Toronto con 13 Stanley Cup. Y en tercer lugar tenemos a los de Detroit, que tiene con 11 Stanley Cup. En cuarto lugar tenemos a los de Boston, de Chicago, que solo suman 6 Stanley Cup. En el último y quinto lugar tenemos al Edmonton Pitbull, que solo tiene 5 Stanley Cup. Y bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por el programa de esta semana. Gracias por acompañarme y como siempre los invito a que nos dejen sus comentarios y nos sigan en las redes sociales para que estén al pendiente de más noticias y sorpresas que no se pueden perder. Se despide su servidor Kevin Taracena y estás en The Champions y continúen en OMV Radio, la radio que puedes ver. Hasta la próxima. Ahora comienza The Champions, tu programa favorito de noticias y todo sobre el mundo deportivo, con Kevin Taracena, solo por OMV Radio, la radio que puedes ver.